Buenos días. Bueno, entonces esta es la última clase antes del parcial, ¿no? Les recuerdo que el parcial es el lunes, que el lunes es, ¿qué fecha? 12. Bueno, 12 de abril. Bien, a las 10 de la mañana hay parcial. ¿Listo? Entonces, para que estudien un poquito este fin de semana. Bueno, entonces, ¿qué hicimos en la clase anterior? Tratamos el tema de extremos de funciones de dos variables. Bien. ¿Qué dijimos? Que si teníamos una función f que depende de x y y queremos saber dónde ya toma el valor máximo y mínimo, en qué punto. Entonces, los candidatos a ser máximos y mínimos eran aquellos puntos del plano, tal que el gradiente de la función se anulaba ahí. ¿Bien? Es decir, que el gradiente evaluado en un punto, digamos, x0, y sub 0, daba 0. Se anula el gradiente. Es lo mismo que decir que las derivadas parciales se anulan en el punto x0, y sub 0, ¿no? A estos puntos, a esto le llamaba punto crítico. Le llamamos a estos puntos críticos y son los candidatos a hacer un máximo o un mínimo, es decir, hacer un extremo de la función. Bien, también decíamos que si el gradiente no se podía evaluar en algún punto porque se indeterminaba alguna derivada parcial, entonces también serían puntos críticos esos. Bien, se hicieron un ejemplo de los dos casos. También que dijimos que luego de que encontramos los puntos críticos, digamos que ya sabemos que x0, y sub 0 es un punto crítico. Entonces teníamos un teorema, que es el de las segundas derivadas parciales, para identificar la naturaleza de ese punto. ¿Bien? Es decir, para saber si es un punto máximo, mínimo o punto silla. ¿Listo? Entonces ya con este punto crítico tenemos que calcular lo siguiente. El numerito d, que es igual a f, la segunda derivada parcial de f con respecto a x, evaluada en este punto, ¿no? x0, y sub 0, por la segunda derivada parcial de f con respecto a y. También esta derivada evaluada en este punto x0, y sub 0, al cual queremos conocerle la naturaleza. Es decir, si es máximo o mínimo. Bien. Y eso lo restábamos con la derivada mixta. Y f, xy, evaluada en x0, y sub 0. Y esto, el numerito que me da aquí, lo le damos al cuadrado. Bien. Y nos interesábamos especialmente por el signo de esta cantidad de, si d es positivo y la segunda derivada parcial de f con respecto a x evaluada en el punto también es positiva, entonces nuestra tablita decía que teníamos un mínimo, entonces el punto era un mínimo. ¿Sí? Solo era una cuestión de analizar los signos ahí. Si d es positivo y la segunda derivada mixta aquí evaluada en el punto x0, y sub 0 daba negativo, entonces estábamos al frente de un máximo, ¿no? Estos máximos son relativos, es decir, son máximos localmente o mínimos locales. ¿Bien? Teníamos esta opción 1, 2 y la tercera opción es que la cantidad de sea negativa. Entonces en este caso decimos que tenemos un punto silla. Ya se explicó qué quiere decir un punto silla, ¿no? Punto silla. Y el otro caso es que d nos dé 0. Entonces, si d da 0, el teorema no decide nada. Es decir, el teorema no dice si es máximo, mínimo, punto silla. No logra detectar la naturaleza del punto. En este caso, d igual 0. Bien. Tendríamos que recurrir a otro tipo de argumentos. Entonces, no define nada. Bien. Esto fue lo que vimos la clase del lunes. ¿Listo? ¿Preguntas sobre esto? No define. ¿Alguna preguntita o está todo bien?
Fundamentalmente es eso, para hallar extremos de funciones y caracterizarlos. ¿Listo? Entonces los que están aquí presentes pueden marcar asistencia en el chat, por favor. Bien. Luego, esto que resumí aquí es en esencia la sección 13.8. 13.8. ¿Qué dice la sección 13.9? Se refiere a aplicaciones. Es decir, que nos dan un contexto, un problema aplicado, donde hay alguna función que maximizar. Y bueno, es aplicar esta técnica. Bien. Fundamentalmente el objetivo de la clase de hoy es estudiar la sección 13.10, que es el de multiplicadores de Lagrange. Bien. Pero podemos permitirnos revisar algunos ejemplos de la sección 13.9, ejercicios aplicados. O si no hacer uno de los que está aquí, tal vez uno de la lista de ejercicios. Bien. Aunque en el taller que yo les envié creo que no coloqué ninguno aplicado. Ah, sí, hay algunos aplicados. Hay uno que es aplicado. Entonces miremos aquí, 13.9. Alguno de estos. Miren ese tipo de problemitas como que parecen de álgebra, ¿no? Dice hallar tres números positivos X, Y y Z que satisfagan las condiciones dadas. Que el producto de esos tres números dé 27 y la suma de ellos sea la más pequeña, sea mínima. O que la suma sea 30, que la suma es 30 y la suma a los cuadrados es mínima. Tenemos esos. Aunque estos más bien parecen de multiplicadores de Lagrange. O un contratista de mejoras caseras está pintando las paredes y el techo de una habitación rectangular. Bien. El volumen de la habitación es de 668.25 pies cúbicos. El costo de pintura de la pared es de 0.06 por pie cuadrado. Y el costo de pintura del techo es de 0.11 por pie cuadrado. Encontrar las dimensiones de la habitación que den por resultado un mínimo costo para la pintura. ¿Cuál es el mínimo costo para la pintura? Entonces, tenemos ese problema también. No sé si quieren resolver cuál. Bueno, este se habló un poco al final de la clase anterior. Este ejemplo. Bueno, esos ejemplos que yo mencioné hace un momento, me parecen a mí que encajan mejor después de estudiar multiplicadores de Lagrange, ¿no? Por ejemplo, aquí dice que el volumen de la habitación es de 668.25 pies cúbicos. Entonces digamos que la altura, la profundidad y el ancho sean X, Y y Z. Entonces X por Y por Z, que es el volumen, tiene que darme esto. Entonces ya tenemos una restricción ahí. ¿Bien? Y luego tenemos que sacar la función de costo. Bien. Bueno, podemos plantearlo, ¿no? Hagamos ese a ver cómo nos va. A ver, pensemos. Tal vez no sea tan... Entonces voy a dibujar la habitación. Bien. Digamos, hagamos como un cubo aquí. Y para ilustrar un poco mejor. Bien.
tenemos esto. Bien, esta es nuestra buena habitación. Aquí tenemos las dimensiones. Digamos que esto aquí es X, Y y Z. Bien. Entonces el volumen de esta habitación con esas dimensiones, volumen es igual a X por Y por Z. Y eso tiene que dar igual a, como dice el problema, el volumen es de 668.25 pies cúbicos, ¿no? Entonces, coloquemos aquí, X por Y por Z tiene que dar 668.25. No va a usar las medidas, bueno, ya sabemos que son pies cúbicos. Ahora, ¿cuánto es el costo? El costo de pintar esta habitación, ¿no? Bueno, son las paredes aquí, estas paredes, una, dos, la del fondo y la aquí son 4 paredes y el techo, ¿no? Entonces, el costo va a ser así. Por ejemplo, esta primera pared, voy a llamarla pared 1. ¿Cuál es el área de esta primera pared? Aquí. Es X por Z, ¿no? Mide X aquí y Z a la altura. Entonces, la primera pared es X por Z. Y bueno, la del fondo, la que está acá, llamémosla 2, pues mide lo mismo, X por Z, porque son opuestas, paralelas, ¿no? Entonces tenemos 2 veces X por Z, y eso me da el costo, pues, eso me da el área de esas 2 paredes, y el área el costo de pintar esas paredes es de 0.06 por pie cuadrado. Entonces eso va multiplicado aquí por 0,06. Bien. Bien. Más las otras 2 paredes que hay que pintar son estas acá. Esta 3 y esta 4. ¿Qué dimensiones tiene? Bueno, aquí esto tiene Y y altura Z. Entonces, y la de acá también es lo mismo. Esto mide acá Y y altura Z. Entonces tenemos 2 veces Y por Z. Bien. Y esas también valen lo mismo, 0.06. Estoy construyendo aquí la función de costo. 0.06. ¿Se está entendiendo o no? Más. Y falta pintar el techo, ¿no? Acá arriba este. ¿Qué dimensiones tiene eso? Bueno, este largo aquí es X, ¿no? X por Y. Aquí es Y. Entonces sería exacto X por Y. Y el techo cuesta más, ¿no? Es más difícil pintar el techo, entonces tiene un costo mayor. Que es de 0.11 dólares por pie cuadrado. Entonces coloquemos aquí 0.11. Bien. Entonces ya tengo la función de costo. ¿Qué es lo que yo quiero minimizar? El costo. Bien. Esta función de costo, voy a borrar aquí, coloquemos C. Depende en este caso de X, Y y Z, depende de 3 variables. Bien. Ahora, ¿cómo vamos a hacer nosotros aquí? Depende de 3 variables, pero yo tengo una relación entre X, Y y Z dada por esta condición acá del volumen. Bien. De esa condición yo puedo despejar Z y decir, por ejemplo, que Z es igual a 668.25 sobre X por Y. Bien. Y sustituir donde está Z acá en la función de costo por esta cantidad. Entonces sustituir Z aquí por eso. Bien. Para que de esa forma me quede una función de costo, una función de 2 variables simplemente. ¿Ya? Y esa es la que vamos a optimizar, esa función de costo de 2 variables. Bien. Entonces, ¿cómo me quedaría esa función de costo? El costo va a depender solamente de X y Y. Y es igual a, bueno, cuando yo sustituya aquí Z por esta cantidad, mire que aquí me va a quedar un X dividiendo, que es este de aquí.
Y aquí hay un X multiplicando, entonces se van a cancelar. Entonces me va a quedar 2 por, ¿cuánto es 2 por 668.25? Eso dividido entre Y, bien, porque el X se cancela por lo que les dije. Da 1336.5. 1336. Punto 5. Bueno, 1336. Gracias. Bien. Y eso a su vez multiplicado por 0.06. Mejor hagamos esa multiplicación de una vez, ¿cierto? 1336 por 0.06. Eso nos da un número más pequeño ya. 80.19. Gracias. 80.19. Entonces, esto da 80.19 aquí. Sí. Más. Aquí cuando sustituya z por esto, el y se cancela. Entonces me va a quedar 80.19 sobre X, ¿no? eso, lo mismo, ¿cierto? 80.19 sobre x. Sí. Sobre x. Y al final, bueno, me queda x por y por 0.11. Listo. Entonces ya organizamos nuestra función. Esta es la que tenemos que minimizar o maximizar. En este caso es un costo, entonces queremos minimizarla. Pero entonces tenemos que hacer lo que les mencionaba antes, ¿no? Ya tenemos una función de dos variables. ¿El procedimiento cuál es? Bueno, allá los puntos críticos. Calcular la derivada parcial de c con respecto a x, la derivada de c con respecto a y, igualar a 0 y resolver el sistema. Por ejemplo, esta derivada parcial aquí me va a dar menos 80.19 sobre, no, bueno, sí, me va a dar sobre x al cuadrado, ¿no? Estoy derivando con respecto a x. Más y, que es de aquí, de esta cantidad, más y por 0.11. Y esto lo igualo a 0, ¿no? Porque estoy buscando los puntos críticos primero que todo. La derivada con respecto a y me da lo mismo acá, como simétrica esta función, me da menos 8.19 sobre y cuadrado, que es la derivada de esta primera parte, más y por 0.11, y eso lo igualo a 0 también. Bueno, sería X. Y me quedó este sistemita aquí de 2 por 2. Bien. Tengo que resolverlo. Ahí me dará un punto crítico. Ese es el candidato, pues, a hacer el mínimo. Hacer... Profe, en la segunda no te das ¿Qué? X por Por esta vaina que 0.8. da X. Sí, exacto. Muchas gracias. X. Bien. Entonces, aquí, ¿cómo hago para despejar X o Y? ¿Qué puedo hacer aquí? Reemplazar uno en el otro y eso pasarlo a la otra ecuación. Sí, eso. Entonces puedo despejar, por ejemplo, o sea, si yo multiplico esta primera ecuación, ya vemos primera ecuación, por x cuadrado todo, entonces multiplico todo aquí por x cuadrado, este x cuadrado se cancela, y aquí me queda y por x cuadrado. Y multipliqué a los dos lados por x cuadrado. Y este menos 80.19 lo paso por acá. Mejor dicho, queda así positivo. Queda así, ¿cierto? Y aquí, ¿qué hago? Bueno, puedo despejar y si quiero, ¿no? O puedo despejar
X. Bueno, X y Y son números positivos porque son dimensiones. Esto siempre queda una ecuación como fea aquí, pero digamos aquí entre X cuadrado. Ya este X cuadrado que está acá, pasémoslo a dividir. Quedaría aquí. Y el 0.11 también. Entonces ahí despejaría Y. Eso es Y, miren. Y luego lo sustituyo acá. Ese valor. Me va a quedar menos 0. Bueno, aunque no sé si alguien escribió la ecuación porque hay que usarla de nuevo ahorita. Sobre. Y aquí donde está Y cuadrado lo sustituyo por todo esto. Entonces me queda menos. Me queda 80.19 sobre X a la 2 por 0.11. Y todo eso queda al cuadrado, ¿no? Todo eso al cuadrado. Porque esto que está ahí entre paréntesis es Y. Aquí está ya el cuadrado. Bien, todo eso al cuadrado más. Profe, pero simplifíquelo, porque ahí se puede hacer una división, 80,19 entre 0,11, queda 729 de x al cuadrado. Sí. ¿Cuánto queda? Todo ese paréntesis Ah, queda 729 x al cuadrado, sin contar el cuadrado tocaría elevarlo todavía. bueno, entonces, Es elevado al cuadrado me da 532.441. bueno, se puede reescribir así, ¿no? A ver, voy a quitar la X de aquí, este paréntesis. Si ya sale el paréntesis, pues queda elevado al cuadrado, ¿no? Entonces quedaría esto así. Y por aquí quedaría 1 sobre X a la 4. Bien. Y aquí puedo hacer, bueno, ¿cuántos que usted me dicen que da esto? 80.19 sobre 0.11 todo al cuadrado. 532.441. 531.000. 441. Entonces borremos eso y coloquemos ahí eso. Eso que usted me dice. Entonces queda 1 sobre X, bueno, la 4 aquí, por 531.000. ¿Qué más? 400. 41. 41. Bueno, este ejercicio no, lo escogí aleatoriamente, miren. Salen unas cuentas muy feas, ¿no? Bueno, esto está dividido entre X a la 4. Entonces yo puedo hacer aquí ley de la oreja. Este menos 80.19 lo puedo ver como si estuviese dividido sobre 1. Siendo ley de la oreja, este X a la 4 queda arriba. Entonces me queda X a la 4 y por menos 80.19 sobre esa cantidad, 531.331. Punto 441. Este ejercicio no va a demorar más de lo que tenía dispuesto para este ejemplo. Bueno, eso es X a la 4. Bien. Y eso va sumado con X por 0.11. Bien. Bueno, y aquí esto está igualado a 0, ¿no? Y aquí ya esta ecuación solo depende de X. Hay que despejar X ahí. Entonces yo puedo sacar factor común X. Bien. Voy a dar otro paso acá. Puedo sacar factor común X y me queda la siguiente expresión. Ahí ya podemos despejar X. Me va a quedar X por
X a la 3. ¿Cuánto da esta división de aquí? Más 0.11. Bien, y eso tiene que dar 0. Bien. ¿Cuánto da la división que les pedí? Esta aquí. O sea, menos 80.19 dividido 5.331. Menos 1.50 por 10 a la menos 5. Bueno. 1.50. 10 a la menos 5. Bueno, es un número muy pequeño, ¿no? Entonces me queda X al cubo por 1,5 por 10 a la menos 5. Listo, gracias. Entonces, esta aquí, eso tiene que dar 0, ¿bien? Entonces tenemos dos opciones. Cuando tu número está multiplicando, si da 0, quiere decir que o X es 0, ¿no? Pero en ese caso no tendría sentido nuestro ejemplo. O la otra parte, X al cubo, o sea, esto que está aquí en el paréntesis, es 0, ¿no? Tenemos esas dos opciones. Pero X igual 0 no tiene sentido en nuestro problema. Entonces tiene que ser que X al cubo es igual X al cubo por 1.5 por 10 a la menos 5 más 0.1. Eso tiene que ser 0. Entonces, de aquí podemos despejar X. Bien. Sin embargo, esto tiene muchos... bueno, esto tiene un signo menos, ¿no? Esto falta un menos aquí porque aquí hay un menos. Listo, ahí sí está bien. Yo iba a decir que eso estaba mal. Entonces, ¿cómo despejo X al cubo de ahí? Bueno, me da menos 0.11, que está sumando, pasa a restar al otro lado. Eso dividido menos 1.5 por 10 a la menos 5. Bien, eso me da un número grande ya. ¿Cuánto da ese número? 0.11. Quitemos los signos menos ya porque ya sabemos que por ahí de signo va a quedar positivo. 0.11 dividido 1.5 por 10 a la menos 5, ¿cuánto da? Da número gigante, ¿no? Y por lo tanto, entonces de aquí concluimos que X va a ser la raíz cúbica, ¿sí? Porque está X a la 3, de ese número grande que me dé ahí. 7.333. Listo, entonces 7.000, gracias, 333. Punto 33. ¿Y cuánto es la raíz cúbica de eso? 85.63. 85.63. Ah, no es la raíz cúbica. Sí, la raíz cúbica. Eso. Da 19.43. Entonces, eso es lo que va a valer X, ¿bien? 19.43. 19. Muchas gracias. Punto 43. Bien. Y si X vale eso, entonces lo sustituyen aquí, miren. Y despejan Y. ¿Listo? Y esas serían las dimensiones de X y Y que minimizan el costo de pintar esa habitación. Si ya ustedes encontraron X y Y, porque miren, aquí ya encontramos X, sustituyen ese valor de X aquí y despejan Y. Bien, toca sacar una raíz cuadrada también. Cuando tengan Y, sustituyen el valor de X y Y aquí y obtienen Z. Entonces de esa forma tienen todas las dimensiones. Bien. No voy a hacer esas cuentas adicionales porque ya ustedes saben qué paso seguir, ¿no? Porque entonces no alcanzamos a ver lo otro. Bien, pero es un ejemplito aplicado aquí. ¿Listo? Dio números feos porque desde que vimos la pregunta eran números feos. ¿No? Nada era exacto. Aquí era 668.25. Bueno, números inexactos todos. Pero bueno, a pesar de eso, se hizo la cuenta. Ya el trabajo duro se hizo. Bien, ¿preguntas? Entonces vemos que hay muchas aplicaciones. Y nuestro objetivo ahorita es estudiar el método de multiplicadores de Lagrange para resolver problemas en los que existen restricciones. ¿Cómo así que restricciones? Claro, porque por ejemplo, puede ser que a mí me digan
Yo quiero maximizar mi utilidad y mi utilidad depende de la mano de obra y de, ¿qué más? Mano de obra y de algunos insumos, ¿no? Pero resulta que la mano de obra me cuesta tanto, me cuesta 10 por unidad, entonces 10 por M. Acá, digamos que la mano de obra se mide por horas. Una hora de mano de obra cuesta $10 y la cantidad de insumo cuesta 5. Y yo solamente tengo $500 para invertir, ¿sí? Quiero gastar todo este dinero. Tengo una restricción entonces en M y en I. Entonces yo quiero maximizar esta función, maximizarla, que es la utilidad, ¿no? Sujeto a mi restricción de capital, digamos. Bien, entonces tengo esta condición aquí. ¿Listo? Entonces eso es lo que queremos aprender a resolver a continuación. Se denomina multiplicadores de Lagrange, el método. Bien. Entonces es la sección 13.10. ¿Listo? ¿Preguntas hasta aquí? ¿O no hay preguntas? Entonces aquí está el método multiplicadores de Lagrange, que hasta aquí va el examen, ¿no? Entonces, dice, muchos problemas de optimización tienen restricciones o ligaduras, ¿no? Más bien, nosotros usamos esta palabra, restricción, para los valores que pueden usarse para dar la solución óptima. ¿Bien? Entonces dice que tales restricciones tienden a complicar los problemas de optimización. Bueno, claro, hay una restricción. Y nosotros estudiaremos en esta sección la ingeniosa técnica denominada el método de los multiplicadores de Lagrange. Bien. Y aquí dan una pequeña motivación para sustentar un poco este resultado, el teorema de Lagrange, ¿no? Que nos dice quiénes son esos candidatos a ser los máximos o mínimos, los extremos, en un problema con restricciones. Bien. Entonces, ¿de qué trata este ejemplo? Es lo siguiente. Suponga que nosotros tenemos una elipse, ¿bien? Como ustedes ven aquí, esta elipse, que tiene esta ecuación, x al cuadrado sobre 3 al cuadrado más y a la 2 sobre 4 a la 2, igual a 1, en la ecuación de la elipse. Y el problema que nosotros tenemos es escoger un punto sobre la elipse, un punto XY, de tal modo que cuando escoja ese punto, puedo definir un rectángulo con área máxima. Bien. ¿Cómo así? Miren, yo tengo muchas alternativas, ¿no? O sea, yo tengo una elipse y aquí están el eje X, eje Y, ¿sí? Bueno, enderecemos esto un poquito. Entonces yo puedo escoger, hay muchos puntos sobre la elipse, ¿no? Yo puedo escoger este punto aquí, este punto. Entonces, cuando yo escojo este punto, esto me da un X aquí, tiene una coordenada X y una coordenada Y. ¿Bien? Entonces, eso a su vez, ese punto me define otro punto acá, que es el de coordenada, el opuesto a este punto, que va a tener coordenadas menos X, Y. Y este me define otro punto acá. Entonces, esos puntos a su vez definen un rectángulo, ¿no? Este rectángulo. Bueno, supongamos que sí queda inscrito en la... Como no lo dibujé bien, no encajan bien. Bien. Entonces, por cada punto que yo escoja aquí, si ustedes se fijan, yo estoy en el fondo definiendo un rectángulo, ¿bien? Nomás basta escoger este punto, entonces yo tengo el simétrico acá, luego proyecto acá, este punto acá va a tener coordenada menos X menos Y, ¿no? Y el de acá va a tener coordenadas X, menos Y. Entonces solo basta escoger X y ya defino un rectángulo. Bien. Entonces, ¿cuál es el problema? Escoger X y Y de tal forma que logre inscribir aquí en la elipse el rectángulo con mayor área. Bien. Entonces aquí ya tenemos un problema en el fondo con restricciones. Bien. ¿Por qué? Porque yo quiero maximizar el área del rectángulo, que el área de ese rectángulo va a ser ¿cuál? Va a ser f de xy igual a ¿qué?
va a ser, por ejemplo, si ustedes observan aquí, el área que va a tener este primer rectangulito, este de aquí que está en el primer cuadrante, va a ser X por Y, ¿cierto? ¿Y cuántos de esos va a tener el rectángulo grandote? Va a tener 4. Entonces, la función que yo quiero maximizar es el área del rectángulo, que es 4 veces X por Y. Bien. Pero yo tengo una restricción. ¿Cuál es la restricción? Que X y Y tiene que estar sobre la elipse. Miren, aquí sobre la elipse. Este puntico X y Y. Es decir, que tiene que satisfacer la ecuación de la elipse. ¿Cuál es la ecuación de la elipse que nos dieron a nosotros ahí? Veamos. La ecuación de la elipse es X al cuadrado sobre 3 al cuadrado más Y al cuadrado sobre 4 al cuadrado. Entonces tenemos que maximizar esta función sujeta. Entonces voy a colocar aquí SJ. Sujeta a esta condición en X y Y, que es X al cuadrado sobre 3 al cuadrado más Y al cuadrado sobre 4 a la 2 sea igual a 1. ¿Sí? Entonces aquí tenemos la restricción. Listo. Ahora, aquí empiezan a hacer unas observaciones. Por ejemplo, fíjense en lo siguiente. Nosotros sabemos calcular curvas de nivel, sí. ¿Cuáles serán las curvas de nivel de la función que estamos optimizando, de la función objetivo? 4X por Y. Entonces, para hallar las curvas de nivel, escogemos el nivel, ¿no? Si queremos a nivel 1, 2 o 3. De hecho, hay un ejercicio en el taller sobre eso. Igualamos 4XY al nivel que escojamos, digamos acá. Y eso nos van a dar hipérbolas. Bien, aquí están las curvas de nivel, miren en este dibujo. ¿Listo? Entonces, si nosotros queremos maximizar esa función, las curvas de nivel tienen que ser, de hecho, tangentes aquí a la curva de la elipse. Bien, porque por ejemplo, si yo escojo una curva a nivel que está como estas que están acá, con K igual 72, 56, está mucho más arriba, entonces el X y el Y no estarían aquí sobre la elipse. La única curva a nivel que toca aquí la elipse es esta, cuando K es 24. Es una información que nos dan. Por lo tanto, si yo trazo un vector tangente aquí, a la elipse y a la curva a nivel con K igual 24, esos vectores tangentes, la elipse y el de la curva a nivel, son paralelos. Bien. Entonces, si esos vectores son paralelos, quiere decir que los gradientes son paralelos. Entonces, este gradiente asociado a la elipse y este es el gradiente asociado a la curva a nivel, a la función pues que estamos maximizando. Bien. Y este es el resultado que vamos a usar, o esto es lo que sustenta el siguiente teorema. Bien. Si no quedó muy clara la explicación, no se entiende, pero si no quedó claro, de todos modos, el teorema nos dice lo que necesitamos. Bien. Entonces, enseguida continuamos aquí con este teorema. Bien. Y van a ver que no es complicado realizar ejercicios multiplicadores de Lagrange. Entonces, en 10 minutos continuamos, ya que se nos acabó el tiempo aquí.